A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Bienvenidos a este programa en el que semana a semana vamos buscando herramientas, técnicas y diferentes estrategias para poderles acompañar a ustedes durante este proceso. Hemos vivido realmente situaciones que han sido complejas, muchas las seguimos viviendo, seguimos enfrentando cierto tipo de aspectos que van de alguna manera desequilibrando nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar emocional. Y hoy justamente quiero proporcionarles algunas herramientas para que podamos trabajar en este sentido. Bienvenidos. Este programa que vamos a abordar el día de hoy se va a titular 30 días para conectar contigo mismo. Y es que yo les decía hace un momento que hemos vivido estos meses llenos de incertidumbre, de dudas, de temores. Esto ha generado en nosotros de alguna manera una situación en la cual nos hemos sentido posiblemente agobiados por lo que nos ha tocado enfrentar. Y adicionalmente hemos ido mirando, muchos de nosotros, tal vez en nuestros hogares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, hemos mirado que posiblemente esta situación ha derivado en mayor irritabilidad, en depresión, en algunos en ansiedad, en los niños pequeños en llanto incontrolable, en los adultos en dificultades para conciliar el sueño, en la alimentación, en dolores en nuestro cuerpo, es decir, una serie de síntomas que podemos ver que de alguna manera nos han ido afectando y es producto justamente de toda esta situación que hemos estado viviendo desde el mes de marzo y que se ha prolongado durante tanto tiempo. Si bien es cierto, muchos de nosotros hemos permanecido en casa, procuramos tener de alguna manera un cuidado en nuestra salud física, es decir, no contagiarnos, procurar estar bien físicamente, pero nuestra salud emocional, les decía, y nuestra salud mental también se va afectando de alguna manera. ¿Cómo afecta eso entonces a nuestro comportamiento, a nuestro rendimiento? Podemos encontrar ciertas conductas que antes no las encontrábamos en nosotros. Hemos hablado ya del insomnio en algunas ocasiones, hemos hablado también de dificultades en la alimentación, hemos hablado de cuadros de ansiedad, de pronto de tristeza, de depresión, en todos los niveles de las personas a las cuales nos estamos refiriendo, es decir, en los niños, en los adolescentes y jóvenes, en las personas adultas y también en los adultos mayores. Por lo tanto, tenemos que pensar que esta situación no nos puede seguir sumergiendo o arrastrándonos a ese estado de zozobra, a ese estado de incertidumbre. El ser humano tiene algo que es valiosísimo y que la mayor parte lo saca a flote en situaciones de estrés muy grande. Eso se llama la resiliencia, es decir, la capacidad de empezar a mirar las cosas no de una manera tan negativa, no de una manera tan gris, tan oscura como la podemos o la podíamos ver en un momento determinado, sino empezar a generar diferentes herramientas para poder salir adelante, para poder enfrentar las situaciones. Pero esta capacidad de resiliencia no siempre surge espontáneamente, a veces necesita ser conducida, a veces necesita ser guiada a través de pasos para poder ir alcanzando realmente un bienestar emocional que nos logre conducir a un equilibrio que es importante en la vida de todas las personas. Ojo, equilibrio no significa acomodación, no significa que nos quedemos en nuestra zona de confort. Ya hablamos de eso hace unos programas atrás.
El equilibrio significa que nos sintamos bien con nosotros mismos y ese sentirnos bien con nosotros se traduce también en unas buenas interrelaciones que vayamos desarrollando con las personas de nuestro círculo más cercano, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, y entonces nos sentimos realmente estables. Entonces surge una pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer yo para sentirme bien, para sentirme a gusto, para poder retomar otra vez las riendas de mi vida a pesar de las condiciones que el medio me propone, que siguen sin ser lo suficientemente favorables? Esa pregunta realmente es compleja en la medida en que tenemos que buscar ciertas herramientas para irlas resolviendo. Y hoy justamente vamos a trabajar sobre esas herramientas. Yo he propuesto un programa que tiene estos 3 componentes que tienen que ver justamente con 3 componentes que implican el conectar o el reconectar con nosotros mismos. El primero, el círculo más chiquito que ustedes ven en la pantalla, el que dice reconexión o reencontrándote, implica un proceso de reencontrarte a ti mismo, de ponerte a sentir nuevamente cuáles son tus emociones, cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus sentimientos, cómo te sientes tú frente a esta situación que estás viviendo y cómo reaccionas, obviamente, frente a esa situación. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos otro punto, otro paso que va un poquito más allá. Una vez que nosotros nos hemos reconstruido, hemos aprendido a reencontrarnos con nosotros mismos, vamos entonces a trabajar en ese proceso. No significa solamente el decir, bueno, ya sé cómo me siento, sino ahora cómo voy a manejar, por ejemplo, esas emociones que pueden ser en un momento determinado negativas, de enojo, de tristeza, que están bien en nuestra vida, pero cómo las manejo para que no me afecten y no se transformen en el hilo conductor de mi vida. Eso implica trabajo. Y ese trabajo implica de alguna manera que yo estoy sembrando en mi vida para poder después florecer, para poder compartir todo eso que yo he descubierto en mí, he aprendido en mí, con las demás personas que les decía que son muchas veces nuestro círculo más cercano y después nuestra comunidad más inmediata. Entonces, vamos con este proceso de reconstrucción. ¿Sí? ¿Qué implica la reconstrucción? Esta reconstrucción implica 3 pasos. El primer paso que tiene que ver con tomar conciencia de ti. Si ustedes recuerdan, hace un par de meses, nosotros hicimos un programa sobre la psicología positiva y el mindfulness. Justamente esto que les estoy proponiendo ahora son herramientas basadas en esas 2 líneas de la psicología que son muy importantes porque se centran justamente en el aquí y en el ahora. ¿Cuántas veces nosotros vivimos corriendo tanto entre las actividades de la casa, el teletrabajo, los hijos, la pareja, los padres o los nietos? Es decir, todas las actividades que nos competen, que tenemos que hacer en el día a día, y nos olvidamos de pensar en nosotros. Nos olvidamos de tomarnos un momento, un alto y decir, ¿qué quiero yo ahora? ¿Cómo estoy yo en este momento? Y de pronto, si ustedes hacen ese ejercicio en este momento y toman conciencia de sí mismos y tal vez empiezan a tocar por aquí el cuello, a tocar sus hombros, van a sentir tal vez una tensión grande. Algunos dirán, sí, estoy muy tenso. Y recién en ese momento se dan cuenta de toda la tensión que han estado cargando. O tal vez si están mirando la televisión o están revisando las noticias y se ven con el ceño fruncido, tal vez rígidos. ¿Y no les ha pasado en algún momento que de pronto llega su niño pequeñito y les dice, ¿por qué estás enojado? Dice, no estoy enojado, pero está serio. Y no tomamos conciencia de cómo nuestra expresión corporal traduce lo que nosotros estamos sintiendo por dentro, que no lo dejamos ni siquiera que florezca, que aparezca. Entonces, el primer paso es empezar a tomar conciencia de nosotros, de cómo nos sentimos. Viene el siguiente paso.
Una vez que ya aprendemos a reconocer cuáles son nuestros estados, en qué momento estoy muy tenso, en qué momento estoy muy rígido, por ejemplo, o quiero conectar, o estoy muy distraído, no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo, entonces tengo que trabajar en eso. En el momento en que yo aprendo a tomar conciencia de eso, puedo pasar al siguiente paso, que tiene que ver conmigo, amarme tal y como soy. Eso tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo transmite hacia los demás? ¿Cómo es la posición que yo tengo cuando estoy frente a los otros? Una posición de temor, agachada la cabeza tal vez, o una posición de libertad, una posición en donde me siento tranquilo, en donde siento que puedo acercarme hacia las demás personas y las demás se acercan a mí también. Ese es el segundo paso. Entonces, justamente tiene que ver con el aprender a amarse a uno mismo. Porque cuando nosotros nos amamos, aprendemos a cuidarnos. Y el autocuidado es fundamental en el bienestar emocional. Y miren que lo que yo les estoy diciendo en este momento topa muchos de los programas que hemos trabajado a lo largo de estos meses. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con el bienestar en general, porque el ser humano es uno solo, es íntegro. No podemos separarnos en partes. Tal vez lo separamos para poder comprender mejor algunos aspectos más que otros, pero al final somos una totalidad. Y cada uno de esos componentes tiene que estar integrado también en nosotros para que emocionalmente y psicológicamente podamos estar también bien. Y el tercer paso tiene que ver con el reconocer los estados emocionales y aprender a canalizar esos estados emocionales. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos frustrados por algo? Pero no decimos, nos guardamos eso. Nos guardamos los enojos, nos guardamos la tristeza porque no queremos que los otros nos vean débiles tal vez, o nos guardamos y se guardan en forma de resentimientos. Nos vamos guardando todas nuestras emociones. Y claro, llega un momento determinado que ya nuestro cuerpo y nuestra mente no puede más. Y es como un volcán que empieza a explotar. ¿Cómo explota a veces? En el peor de los casos puede explotar como ciertas alteraciones, por ejemplo, cuadros ya depresivos, serios, severos, que pueden traducirse inclusive en intentos de suicidio, en lo más, digamos, en el punto más álgido de esa situación. Pueden traducirse en expresiones de rabia o de ira incontrolable que puede derivar en violencia intrafamiliar, porque se han guardado esas emociones, porque no se han canalizado adecuadamente esas emociones y se las ha reprimido. Entonces, la reconstrucción implica estos tres pasos, estos tres círculos que van a formar un todo de esta primera parte que es la raíz de lo que nosotros somos. ¿Sí? Cuando hemos pasado entonces a eso, vamos al siguiente punto, al trabajo, les decía yo, si ustedes recuerdan la diapositiva de los círculos. ¿Y ese trabajo qué implica? También implica 3 puntos. Identificarte, conocerte y florecer. Identificarte tiene que ver ya directamente con entender las emociones que yo estoy sintiendo en ese momento y cómo yo voy a actuar frente a esa emoción. Miren ustedes, ¿cuántas veces hemos hecho algo que no queríamos hacerlo? Y lo hicimos simplemente porque pensábamos nosotros que si decíamos que no, la otra persona se iba a enojar con nosotros y la otra persona iba a rechazarnos en un momento determinado. Entonces, por sentirnos aceptados por los otros, por sentirnos que estamos teniendo la aprobación de los demás, hemos hecho cosas posiblemente que no estábamos de acuerdo. Y después tenemos una sensación de, es que yo no quería haber hecho esto, no me gustaba haber hecho eso, pero me tocó. Y son palabras, miren, que usualmente las utilizamos en nuestro día a día. Ese término de ya toca, ¿verdad? Pero no porque estemos realmente convencidos de lo que queremos. Entonces, identificar esos estados y el poder decir, hoy no quiero hacer esto, hoy no voy a ceder frente a esta situación, hoy no, sin que el no nos haga sentir culpables, puede ayudarnos justamente a hacernos sentir más seguros de nosotros mismos, sin temor a que los otros nos rechacen por decir lo que nosotros pensamos y lo que sentimos. Entonces, identificar esos estados.
identificar esos estados que en un momento determinado nos pueden hacer sentir mal. Y yo les decía, está bien también sentir esas emociones negativas. La tristeza, el enojo, son emociones que nos ayudan a estar alerta frente a lo que estamos atravesando, frente a lo que estamos viviendo, pero no pueden mantenerse en ese tiempo. Entonces, si yo me voy a enojar y mi reacción de enojo va a ser extremadamente mayor que la situación que provocó el enojo, entonces algo no está cuadrando bien. Y significa que no estoy yo conociéndome adecuadamente para saber cuál tiene que ser mi reacción frente a una situación que me incomoda. Si yo permito hacer eso, entonces voy a empezar a conocerme y voy a florecer, les ponía yo en esta última recta de la flecha. ¿Qué significa florecer? Significa mostrar realmente a esa nueva persona en la que me estoy transformando. Eso no es y no tiene nada que ver con ser siempre, con estar siempre sonriendo, con ser siempre positivo, con estar diciendo todo está bien y demás, porque estaríamos cayendo en un positivismo exagerado que no es y que no tiene nada que ver con esta propuesta y la psicología positiva justamente, sino el florecer y el mirar las cosas de una manera diferente implica justamente no quedarnos empantanados en aquellas situaciones negativas. El aprender a mirar los errores, las equivocaciones o inclusive los fracasos que en ocasiones podemos sentir en nuestra vida como una experiencia de aprendizaje nos ayuda justamente a florecer, porque nos ayuda a sacar mejores recursos, a ser resilientes, como les decía en un momento determinado. Entonces, ese florecer me permite a mí ser más agradecido frente a lo que tengo alrededor. Miren que muchas veces nosotros estamos quejándonos de todo. Si hoy el día amaneció soleado y tuvimos que salir por la calle, pues nos quejamos porque el sol estaba tan insoportable y con la mascarilla y demás ya no aguantaba. Y llegué a la casa molesto por el sol. Si amanece frío, nos quejamos también porque amanece frío. Y así, hemos aprendido a quejarnos siempre de las cosas. Si recibimos algo, a veces no somos tan agradecidos, sino que nos quejamos también de eso. Si nos dan un presente, una persona determinada, decimos, pero es que me hubiera gustado mejor esto en lugar de este. No aprendemos a mirar con gratitud lo que hay a nuestro alrededor. Y ese es un paso importante para aprender a ser mejores personas. El florecer implica eso, entonces. El reconocer lo que estamos teniendo alrededor, lo que estamos sintiendo y ser agradecidos y compasivos con esas situaciones que vivimos. Y eso implica un trabajo de día a día. Por eso yo les decía, este programa se va a llamar 30 días para mejorar, 30 días para alcanzar un cambio personal, porque implica que cada día nos vayamos poniendo un pequeño objetivo, nos vayamos poniendo una pequeña meta a ir cumpliendo. No podemos plantearnos objetivos y decir, sí, algún día, o yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer el otro, si no vamos pasito a pasito, si no vamos camino a camino avanzando en ese proceso. Y cuando hemos llegado a eso, cuando logramos nosotros sentirnos realmente plenos con nosotros mismos, entonces podemos llegar a este siguiente punto, al compartir con los demás aquellas cosas que nosotros hemos logrado descubrir en nosotros. Y ese compartir realmente nos da una sensación muy grande, porque nos hace sentir que estamos en realidad avanzando a un paso mayor, que hemos logrado encontrar mejores cosas en nosotros y que podemos traducirlo a los demás. La vida es la mejor oportunidad para hacer más, para crecer y para disfrutar. Pero no podemos quedarnos solamente con la teoría. La teoría es importante porque nos ayuda a aterrizar muchas veces, a entender qué es lo que tenemos que hacer. Pero hoy yo quiero invitarte a ser parte de este proceso, de estos 30 días para conectarte contigo a través de esta propuesta. Puedes contactarme, puedes escribirme a mi número celular y ahí yo te voy a dar detalles de en qué consiste este proceso de crecimiento. Si tú crees que esos pasos son necesarios para ti, si crees que hoy, después de todos estos meses que hemos vivido en estas situaciones complejas, es el momento de empezar a generar un cambio en ti, un cambio en tu vida
por ti y por los demás, este es el momento. Y Psicolife quiere invitarte justamente a ser parte de ese proceso. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Recuerden que estamos siempre pendientes de buscar presentarles a ustedes herramientas a través de las cuales puedan mejorar su calidad de vida. Pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo a través de el Facebook en SEADI Psicología, a través de Instagram en Psicolife BC, y si ustedes consideran que este programa puede compartirse con otras personas, que les va a servir también lo que hemos hablado el día de hoy, pueden mirarlo en YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,